Ok, bueno, muchos saludos. Damos la bienvenida a este espacio en la red del proyecto Drama Caribe. En esta ocasión voy a estar entrevistando a Lorgia García Peña, que es una académica dominicana radicada en Estados Unidos, especializada en Latinx Studies o estudios latinos. Ella nos hablará un poquito de eso. Con Lorgia inauguro un ciclo de entrevistas que espero continuar con académicos, académicas cuyas líneas de investigación se crucen de manera tangencial o central con el teatro. En el caso de Lorgia no sería lo central, pero se cruza. Veremos en sus indagaciones que por demás son sumamente interesantes. Conociendo un poco de sus líneas de investigación a modo de introducción, Lorgia estudia la negritud, el colonialismo, la diáspora, con especial énfasis en la diáspora dominicana. Ella misma describe su trabajo en una biografía que encontré, que estudia textos literarios y culturales en conversación con procesos históricos y siguiendo una metodología que desafía la producción de conocimiento heteronormativa y eurocéntrica que ha excluido y silenciado sistemáticamente las vidas, historias y epistemologías de la gente negra y de color, de los archivos tradicionales, bibliotecas y libros. Su trabajo se basa en la justicia social, el feminismo de las mujeres de color, la epistemología afrolatina. Tiene un compromiso muy fuerte con estudiantes indocumentados, estudiantes de color. Es cofundadora de un proyecto muy interesante que le preguntaremos al respecto, que se llama la Freedom University en Georgia, que da clases a estudiantes indocumentados que han sido excluidos de la educación tradicional. En el 2022 fue galardonada con el prestigioso premio Angela Davis que da la American Studies Association y que reconoce académicos que utilizan su labor para el bien público. Actualmente es profesora y directora de un departamento en Tufts University. Qué bien, ¿verdad? Bienvenida, Lorgia. Gracias por Gracias, Ingrid. aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Un placer, de verdad. Sí, bueno, Lorgia es autora de tres libros. Aquí están, los voy a mostrar. Uno de los cuales, que es este, Bordes de la Dominicanidad, ha sido traducido al español y publicado en 2020 por la editorial universitaria Bono, de aquí del país. Exacto. Pero es exactamente, esa es la versión original, que es desde el 2016, ¿cierto? Entonces, en 2022, que me parece muy interesante que los dos libros son del mismo año, yo quiero saber cómo fue eso, en estos dos libros, Translating Blackness o Traduciendo la Negritud y Community as Rebellion o la comunidad como rebelión. O sea, vamos a estar hablando de esas tres investigaciones, de sus motivaciones, los conceptos centrales, como un énfasis en cómo tus reflexiones sobre manifestaciones artísticas concretas también como que son fundamentales en estudios que tienen que ver también con la historia. Entonces, si te parece, iniciamos como compartiendo a modo general los tres libros a modo de, bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente que lea esto en estas investigaciones y cómo se conectan? Porque veo que hay como un hilo también en ellas, ¿te parece? Gracias, Ingrid. Pues mira, lo primero es entender un poco cómo me acerco yo a la disciplina académica. O sea, yo vengo de una tradición interdisciplinaria que en Estados Unidos se conoce como Ethnic Studies o estudios étnicos. Y que aunque el nombre suena un poco extraño y nos remonta a pensar como un museo de ciencias naturales o algo así, nada que ver. Estudios étnicos se refiere al estudio de las culturas, la política, la historia de las personas que son minorizadas dentro de los Estados Unidos. Entonces, personas de latinas, asiáticas, negras, indígenas y norteamericanas. Y esa parte, esa rama de estudios es parte de los estudios americanos como área más amplia. Entonces, digamos que es un área de estudios que te invita a ser medio promiscuo en la manera en que uno se relaciona con la investigación. Entonces, en lugar de seguir una línea, eh,
de investigación, por ejemplo, histórica o antropológica o sociológica, etcétera, nuestro entrenamiento es seguir una pregunta o una serie de preguntas. Y a partir de esas preguntas, pensar en cuáles son las metodologías que nos pueden ayudar a contestar esas preguntas. En mi caso, yo soy inmigrante, mi familia emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años eh, y crecí en una ciudad predominantemente negra americana, pobre, Trenton, New Jersey, de estas ciudades que fueron en algún momento el, el centro de la producción económica del Estado, pero que decayeron en los años 50 y que han seguido en decadencia y los estados no miran para allá, ¿no? Entonces, el crecer en una ciudad así, con pocos recursos para la educación pública, me generó muchísimas preguntas, muchos porqués. Y yo siempre he sido muy preguntona, ¿eh? Así que en parte eso. Así que yo llegué a la academia un poco accidental, no porque me imaginara una carrera, sino porque tenía muchas preguntas que no logré resolver y que me parecía que podía resolver con la investigación. Entonces, me formé en principio en literatura. Esa ha sido siempre mi gran pasión. Yo incluso inicié mi doctorado en estudios literarios y después me transferí a hacer estudios americanos, en parte porque encontraba que, aunque mi pasión y mi primer amor, digamos, en la academia ha sido la literatura siempre, no me era suficiente para contestar las preguntas que yo quería contestar. Las metodologías me restringían mucho a, a mirar forma, que también me gusta, a pensar en las palabras, que me encanta, y en la dicción, pero no me daba espacio para pensar en, ¿y por qué se escribió esta novela en este año? ¿Qué estaba pasando en términos políticos? Entonces, mis libros, mi trabajo académico surgen de, digamos, de inquietudes por pensar en cómo llegamos a donde estamos en este momento histórico, eh, cuál ha sido el rol de las producciones culturales, tanto la literatura como el teatro, como las artes, en crear espacios de disidencia o en algunos momentos de apoyo a los estados opresores. Las dos cosas han pasado. Entonces, esa ha sido, digamos que la motivación o el centro de muchas de mis preguntas, de muchas de mis investigaciones. Y como dominicana y como dominicana de la diáspora, para mí todo lo que yo hago empieza y termina con la dominicanidad, que yo siempre la veo como un plural. Entonces, el primer libro, The Borders of Dominicanidad, o Los Bordes de la Dominicanidad, que es este librito, que sale en el 2016, fue, digamos, fruto de mi tesis doctoral. Todo el que estudia o se acerca a la dominicanidad desde estudios de negritud en Estados Unidos, se va a encontrar con que hay toda una tradición muy larga de representar la negritud dominicana o la raza de negritud dominicana como un caso extraño. Entonces, desde fuera nos han construido como esta gente no sabe que es negra, esta gente no sabe cómo ser negra, esta gente es anti-haitiana y por lo tanto no sabe ser negra. Entonces, a mí me molestaba mucho esto. Eh, eh, y la idea detrás de este libro era un poco en repensar, uno, bueno, un poco contestar estas interrogantes que han salido de académicos, sobre todo estadounidenses. Eh, Contestarlas con no es que no sepamos ser negros, es que ustedes no saben establecer un diálogo con nuestra negritud, ¿no? Eso por un lado, pero también pensar en cómo es que llegamos a este momento eh, en nuestra construcción racial y nuestra construcción, digamos, de fronteras, tanto físicas como simbólicas alrededor de lo haitiano. Entonces me interesaba mucho pensar en la frontera no solamente como un espacio geográfico, sino como algo que uno carga, que cargamos cuando salimos del país y que nos encontramos en otro lugar y volvemos
a imaginarnos dentro de ese espacio a partir de esa frontera. Y entonces la idea de Borders es repensar la frontera como un espacio eh, productivo que nos puede ayudar a entender cuáles son las intersecciones entre raza, colonialismo, migración, que han formado las identidades presentes de nuestra dominicanidad. Y mientras yo escribía este libro, empezaron a surgir otras interrogantes o pasaron cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba terminando de escribir Borders, pasó la sentencia en el 2013. Y era como, coño, ¿ahora qué yo hago? Vuelvo a escribir el libro. ¿Por dónde empiezo? Total. Sí. Entonces, y al mismo tiempo, fue un momento en que en lo personal yo estaba súper metida en los movimientos de apoyo a los muchachos inmigrantes en Estados Unidos, los jóvenes, que aquí se conocen como dreamers o soñadores, que es una población muy especial porque estamos hablando de personas que vinieron a Estados Unidos como niños, vinieron indocumentados, sus padres los trajeron indocumentados y han crecido indocumentados, entonces no pueden volver a casa porque no tienen documentos, pero tampoco se les permite acceso a la ciudadanía. Y muchos de estos chicos llegaban a mis salones de clase. Entonces fue un momento interesante para mí porque estaba yo muy, muy metida en esta formación y esta lucha por los derechos de educación para los muchachos jóvenes indocumentados, mientras también estaba viendo lo que estaba pasando con la desnacionalización en República Dominicana, y empezando a mirar a otros países y lo que todavía en ese momento no estaban como en el radar de la conversación. Por ejemplo, Italia, que estaba desnacionalizando también a los muchachos que nacieron en Italia de padres inmigrantes, pero nadie hablaba de Italia, todo el mundo hablando de República Dominicana y Haití en ese mismo momento, o Chile estaba pasando legislaciones muy parecidas. Entonces me empecé a preguntarme cosas, ¿no? Sobre, bueno, este libro termina con República Dominicana, acabé, como que no he acabado. Y Translating Blackness, bueno, si se leen juntos, el que lo lea juntos se va a dar cuenta que hay como un momento en que un libro sangra en el otro, como la sequel, ¿no? De uno. Así que yo empecé a trabajar en O sea Translating que es Blackness. una saga. Es una saga, sí, pues va a ser trilogía eventualmente, pero yo comencé a trabajar en Translating Blackness cuando no había terminado Borders todavía y cuando quería sacar esa conversación, digamos, de lo o la dominicanidad hacia algo más amplio, pensarnos un poco más allá. Y bueno, es un trabajo que me tomó 9 años de investigación y muchos viajes. A tanto archivos como a locales, ¿no? Entonces, en ese libro trabajo la población latina negra en Italia, por ejemplo. Eso implicó aprender italiano, moverme a Italia, estar un tiempo haciendo investigación. Eh, Así que por eso tardó tanto. Aquí va la tercera pregunta de cómo 2 libros en el 2022, bueno, no se escribieron juntos, salieron juntos. En parte porque la publicación de libros académicos en Estados Unidos es muy lenta, es un proceso súper largo. En parte porque la pandemia atrasó la publicación de Translating Blackness, que debió salir en el 2021. Entonces eso es solo una suerte de cómo pasaron las cosas, no de cuándo escribí los trabajos. Y luego este último librito, Community as Rebellion, es muy diferente al resto, porque no es un trabajo de investigación, no es un trabajo que se centra en un archivo histórico ni en textos literarios. Es un, es una cosa que yo no sé cómo describirla. Es un poco memoria, es un poco autobiografía, es un poco eh, catarsis pública, no lo sé. Pero es un libro que para mí es muy importante porque marca un cambio radical en mi trabajo de escritura. O sea, yo hasta este momento no había escrito nada público de esta manera, excepto por cosas muy cortitas. Y lo que hago en este libro es un poco una invitación
a pensar en el salón de clases específicamente como un espacio radical de libertad. Y es compartir, yo lo escribí pensando en mis estudiantes de posgrado, por ejemplo, que se están preparando para entrar a la academia, em, y que espero puedan entrar a la academia de manera distinta a mí, o sea, con los ojos más abiertos, entendiendo que es un espacio increíblemente violento, sobre todo para mujeres de color. Entonces es una invitación a pensar en las posibilidades, pero también tener en cuenta que lo que hemos asumido muchas veces de la academia o de la literatura o del arte, no siempre es así, que son espacios que pueden ser increíblemente violentos, porque al final reproducen muchas de las estructuras coloniales. Bueno, gracias por ese recorrido. Súper interesante el tema como de lo multidisciplinario, que se nos hace muy difícil muchas veces en investigación, como tendencias a veces, incluso cuando hacemos investigaciones en arte, aquí pasa a veces que en las licenciaturas les exigen que hagan, que pongan cosas de estadística y cosas así que no tienen nada que ver con con el tipo de investigación que se amerita. Entonces, interesante como también en términos metodológicos, como abrir la mirada de todas las posibilidades que brinda la investigación académica también. Arrancando con uno de esos conceptos que son como claves que tú plantas ahí en Bordes de la dominicanidad, esta idea como de la dicción del archivo oficial, entonces como que haces es leer en contradicción, ¿no? Y esa motivación de un poco de ver la pluralidad dominicana que está silenciada en esos archivos oficiales. Si puedes elaborar sobre esa idea. Sí, mira, hay una conversación súper interesante que lleva ya yo diría que es 2 décadas sobre los silencios en los archivos. Michel Trujillo, que fue un antropólogo histórico haitiano, escribe este libro maravilloso, Silencing the Past, o Silenciando el Pasado. Y a partir de su aporte, el aporte de gente como Maritza Fuentes, Alia Harman, que son historiadoras y estudiosas de la historia, digamos, o de los archivos, se ha empezado a pensar mucho en qué es lo que no está y por qué no está. Entonces, por mucho tiempo, cuando tú le exigías a la historia como, bueno, pensando por ejemplo en la Academia de Historia Dominicana, que ya son otros 500, ¿verdad? Eso es otro live. Eh, pero, Una protesta recientemente frente a la academia, debo decir, ay, Dios hace mío, una padre. semana. Ay, no, don't get me started on that. Sí, que Pero pensando, eso es otra entrevista. sí, sí, es otra entrevista. Pero pensando, ¿no? En la historia con H mayúscula, lo que estudiamos todas en el colegio, lo que se nos enseña, ¿no? Son unas versiones muy pequeñas y muy reducidas de lo, de las versiones de verdad, ¿no? Que circulan en el mundo. Entonces, cuando exigimos a esos documentos o cuando exigimos a esos libros, ¿por qué no están las mujeres? ¿Por qué no están las personas negras, las personas esclavizadas, las personas indígenas? ¿Qué ha pasado? Las personas queer. No es que no están los documentos, ¿no? Esa siempre es la respuesta. Eh, entonces, mi intención con leer en contradicción supone que estos documentos tienen un proyecto de silenciar activo. O sea, la idea de los documentos que existen y de los libros que existen en base a esos documentos es silenciar. Entonces, yo entro al archivo con la intención de joder, de buscar dónde, de leer los silencios. Entonces, a mí me interesan estos documentos a partir de lo que no está, no de lo que está, o de lo que está entre líneas. Y al mismo tiempo, como mi centro, digamos, son los estudios culturales, lo que yo hago es leer el documento oficial histórico en contrapunto con una canción, un performance, una novela, una entrevista y hasta un cuento que me hicieron un abuelo que puede ser mentira o verdad. Y leerlos juntos.
sin sobrevalorar uno ni el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo leo los documentos de la intervención militar del 16 que narran la persecución de Oliverio Mateo junto a, dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto, no? ¿Qué me dice eso? Lo que a mí me dice es que me está aproximando un poquito más cerca a una posibilidad de una verdad histórica. No hay nada absoluto, pero me acerca. Entonces, la propuesta de contradicción es que hay dicciones. O sea, si pensamos en lo que significa la palabra dicción, lo que carga en términos performativos, ¿no? De cómo, no es solamente qué se dice, sino cómo se dice. Y lo que yo trato de hacer con estos archivos es leer en contra de cómo se dice, poniendo, digamos, este contrapunto de distintas versiones de lo que pasó. Para mí eso es súper productivo y sano, porque es contradecir la objetividad histórica que nos ha hecho tanto daño, pero es también enseñar a los estudiantes a leer de una manera más crítica, entendiendo que simplemente porque aparece en un documento no quiere decir que es una verdad absoluta. Simplemente quiere decir que hay mucho que se ha silenciado. Entonces lo que nos debe interesar no es lo que está ahí, es lo que no está. Claro, que siempre hay alguien que está archivando desde algunos intereses, que como no sé, como Absolutamente. pareciera la cosa más neutral del mundo, un archivo, pues no. Los archivos no son neutrales. Entonces hay muchísima posibilidad también de crear un archivo nuevo desde esas contradicciones. ¿Sí? Ujú. Y eso es un poco lo que yo trato de hacer con Boris. Buenísimo. Y en eso hay cosas muy interesantes que ocurren. Y se nota también esto que tú planteabas de como tu motivación de tus preguntas que te llevaron a comenzar a investigar y las investigaciones y sus resultados. Se ve mucho esa cosa de la condición como diáspora, ¿no? Como condición Ujú. diaspórica. Un poco estoy aquí, estoy allá, pero un poco no estoy ni aquí ni allá. Esa idea. Y El ahí NIE. dentro de ese, el NIE. Entonces, para que hablemos de esa idea del NIE que tomas tanto en Bordes como en Translating Blackness están estas referencias a Josefina Báez, que ahora está en un archivo en Columbia University, su trabajo recientemente, que es una artista muy admirada aquí. Yo me atrevo a decir que su trabajo aquí también, o sea, que aquí la conocemos la gente de teatro y demás, es un referente importante no solo para la comunidad dominicana afuera. Entonces, ¿qué pasa con estas metáforas del NIE de Josefina Báez y cómo tú lo tomas también como modelo un poco en tus indagaciones? Mira, yo lo que hago bueno, empezamos con qué hace Josefina con el NIE. Josefina habla del NIE como ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni estoy aquí ni estoy allá. Ese lugar en el medio, in between, del que muchos y muchas escritores de la diáspora, de las distintas diásporas en el mundo, hablan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tradición de estudios Latinx, que es en la que yo me centro, está el trabajo de Ansaldúa, ¿no? Que habla de Borderlands como SNIE, o también está Pérez Firmat, que es Gustavo Pérez Firmat, que es un teórico cubano-americano, que habla del hyphen, o esa rayita que ponen en el medio de los dos apellidos, que me la ponen a mí también, porque si no pongo una rayita entre medio de Te García Peña, ponen solo el García. me ponen solo el Peña y Ah, el Peña, ya. terminan haciéndome Sí. un tollo con los documentos que me ha pasado un par de veces, ¿no? Entonces no me encuentran y tal. Entonces, digamos que hay toda una tradición de pensarse desde este medio, desde el no estar, desde estar como con un pie aquí y el otro allá, que es una experiencia realmente muy común, especialmente para las diásporas latinas en los Estados Unidos, por la cercanía geográfica, ¿no? Entonces, si tú eres del Paso, Texas, y tu familia es del norte de México, es muy probable que hay este vaivén. Y lo mismo pasa con nosotros los caribeños, que sí es un avión, pero también es un vuelo corto, es bastante cerca de Nueva York, tú puedes levantarte en la mañana y al mediodía estás comiendo tu sancocho, todo eso es posible, ¿no? Entonces esa experiencia, sobre todo de crecer en ese vaivén,
las personas que llegamos aquí como niños y que nos mandaban los veranos donde los abuelos y todo eso. Entonces yo lo que, en el caso de Josefina Báez, también el uso del ñe tiene esta connotación queer, ¿no? Porque se refiere también al taint, esta parte, ¿no? Física del cuerpo. Entonces por eso me gustó bastante. Entonces lo que yo intento hacer con el ñe es teorizar. A mí me interesa mucho la posibilidad que brinda la literatura, el teatro, los estudios culturales, las producciones culturales para crear teorías. Entonces, hay una tendencia en la academia a que si no lo dijo Foucault, si no lo dijo Lacan, no me joda, estos franceses, que escriben súper complicado y que dicen una vaina que le decía a mi abuela, pero ellos lo dicen más bonito, que si no lo dijeron ellos no podemos teorizar. Entonces, lo que yo hago con el NIE es teorizar desde el NIE, es pensarse en el NIE como este espacio liminal que nos permite entender no solamente las diásporas, sino ese lugar en el centro en el que muchas personas viven. Si tú eres una persona queer, si tú eres una persona transgénero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ese espacio puede ser increíblemente productivo para pensar en dónde nos encontramos en el mundo en este momento? Eh, y eso es lo que es el NIE. El NIE es un marco teórico para pensar en la dominicanidad diaspórica. Y en un país, bueno, con un amplio porcentaje de la población que vive fuera, ¿no? Que tiene más población en Nueva York que en Santiago de los Caballeros, por decir un ejemplo, que Por ejemplo, como reconocer que nuestro país tiene esa característica como otros y, de y, la región. y eso implica que no podemos seguir diciendo la dominicanidad. Tenemos que hablar de dominicanidades, porque es un plural. Y es un plural que tampoco se limita a una sola diáspora, ya, porque tenemos una población, primero, que vivir en Nueva York y vivir en Carolina del Sur no es lo mismo, ¿no? Entonces, incluso ya dentro de la misma diáspora estadounidense se ha diversificado la experiencia dominicana, pero también no es lo mismo la diáspora dominicana en Nueva York que vivir en Italia o en Alemania. Entonces, son pluralidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de quiénes somos, porque como tú dijiste, es una población, estamos hablando de 15% ya de nuestra población viviendo fuera. Eso es mucho. Claro, y un rubro importante de la economía, que son las remesas, que cuando nada más los gobiernos se recuerdan, ¿verdad? De la Sí. diáspora. Y que lo que se manda no es solo dinero y caja con tenis y cosas, ¿no? Se mandan también conceptos, se mandan ideas, Saberes, saberes, música, experiencias. recetas. Estamos Ujú. viendo nosotros lo que tenemos cierta edad, hemos visto cómo la diáspora ha cambiado la cultura eh, de la isla de una manera increíble en los últimos Total- 30 años. ujú, totalmente. Bueno, esto mismo de la condición diaspórica lleva también como parte de lo que vi en en tu indagación, tanto en Bordes como en Translating Blackness, que digamos que haces más énfasis en eso, en la diáspora afrolatina, y mencionas, es algo interesante que introduces, bueno, Italia, que no es un sitio que se piensa para ello, pero que también tiene una importante presencia, ¿no? De población negra allí, y de entonces es un lugar también donde ocurre el racismo, donde ocurre la xenofobia y demás. Entonces hay algo que está como puesto del rol que tiene Estados Unidos en la conformación del lenguaje con el que se habla de temas de la negritud. Existe, tiene como una dualidad, ¿no? Por un lado, es un rol como país imperialista y colonial, etcétera, tiene ese rol, y tú introducías diciendo, bueno, me preocupaba y le preocupa a la gente dominicana decir, espérate, no, allá no es tu forma de la negritud la única que existe, eh, pero tiene este rol
en cómo el lenguaje que se utiliza en diversos países para hablar de experiencias que son muy diversas. ¿Cómo se compagina, digamos, como esa cuestión de tenemos una construcción, una racialización que no se puede reducir al imaginario gringo, pero el imaginario gringo afecta y condiciona el lenguaje con el que se habla de esto? Y es una realidad global, o sea, y es pensar en que en que es también y pero, ¿sí? Es también y pero. Eh, no es posible hablar de la política de la negritud o de hablar de el movimientos de libertad para personas negras racializadas como tal, sin tener como referente la historia norteamericana. Eso es inescapable. En gran parte porque Estados Unidos es una hegemonía cultural. O sea, cuando pensamos en cine o en música, sigue siendo el referente para la mayoría de la población mundial, eh, que es parte de, verdad, de su posición como imperio, por un lado. Entonces, lo que eso significa es que cuando pensamos y pensamos, estoy hablando de un colectivo de negritud que más allá de República Dominicana, cuando pensamos en, por ejemplo, imágenes de poder de personas negras, ¿a quién se nos ocurre? O sea, se piensa en Obama, se piensa, cuando pensamos en imágenes digamos, de gente que le ha ido bien, se nos ocurren nombres de basquetbolistas, de músicos, ¿no? Esas son las imágenes que circulan. Cuando imaginamos, digamos que disidencia política, se nos ocurre esto. Bueno, mírame a mí con el t-shirt que ni siquiera lo planeé. No, entonces pensamos en Angela Davis, ¿sí? Pensamos en Martin Luther King Jr., pensamos en Malcolm X. Entonces, no es escapable ya que cuando hablamos, incluso en África, cuando se habla de movimientos alrededor de la negritud, Estados Unidos es un referente. Al mismo tiempo que desde la academia, al igual que desde la producción cultural masiva, digamos, pop culture y tal, Estados Unidos es una potencia. Entonces, casi todos los libros que se publican sobre raza y negritud salen desde aquí. Hay una inversión económica fuerte en la producción literaria, cultural y política, ¿no? de la negritud en Estados Unidos. Entonces, eso es inescapable. Y con el auge y lo que se ha expuesto en el mundo, el movimiento de Black Lives Matter, eh, también es casi imposible pensar en, en movimientos alrededor de negritud que no tengan como referente George Floyd o las luchas por los derechos de los negros en Estados Unidos en este momento. Entonces, por un lado, esto nos ha abierto muchísimas puertas en el mundo, un acceso, una plataforma. O sea, si tú usas el hashtag Black Lives Matter para hablar de cosas que están pasando en Dominicana, pues es muy probable que le den más adelante y que más gente lo vea, ¿no? Entonces eso tiene, digamos, cierto poder. Al mismo tiempo, que es lo que habla en Transcending Blackness, crea una borradura, ¿sí? De las experiencias de vida, las culturas y los procesos sociales de negritud en otras partes, sobre todo en el sur global. Entonces, lo que yo estoy proponiendo con Transcending Blackness o traducir la negritud es cómo podemos, eh, digamos que, mantener un equilibrio y al mismo tiempo entender que sí, por supuesto, esto es una contribución importante al pensamiento sobre negritud, pero si tomamos en serio que la raza es una construcción social, entonces tenemos que entender que la construcción social de cada sociedad va a ser diferente y que no podemos aplicar
cómo se vive raza en un país, en otro. Lo que complica en el caso de lugares como República Dominicana es que tenemos una población dominicana que vive en Estados Unidos, que es muy grande y que es en su gran mayoría negra y leída como tal en el contexto estadounidense. Entonces, tenemos como un paralelo que está pasando ahora mismo, y al mismo tiempo un rechazo en que si lo que se dice allá es lo que es o lo que se dice aquí es lo que es, y qué significa tú ser dominicana, negra y volver. Entonces ahí es donde hemos encontrado momentos de conflicto y de tensión que pueden ser muy productivos si nos permitimos entender que pueden ser dos cosas a la vez. Puede ser lo que yo en inglés diría but and, ¿sí? Pero y también, ¿sí? Eh, tú puedes, tú puedes ser una persona minorizada y racializada en el norte global y experimentar en el día a día el costo del racismo y también estar participando de políticas coloniales al llevar tus experiencias a otro lugar. Las dos cosas pueden estar pasando. Y entender cómo esas dos cosas están en Exacto. tensión es súper importante para poder tener un diálogo transnacional. Si no, no funciona. Buenísimo, súper, súper interesante, como bueno, la vida es un contradictorio, ¿no? Y reconocer esto en estos temas, que siento que genera muchas resistencias, y que a veces la gente dice, no, porque, bueno, leyendo una cosa que le estaba poniendo a mis estudiantes, para hablar de racismo y demás, estábamos leyendo una cosa de Leonel Fernández, justo después de la sentencia, le Ay, escribe un artículo de por qué él utiliza, es loquísimo, porque utiliza algunas, empieza como de la manera en la que he leído como, qué sé yo, Silvio Torres Ayán y otras personas que criticando este documental de que dicen como no, pero aquí todas estas personas en Estados Unidos serían negras. O sea, él empieza por ese lugar como de, bueno, de criticar que esta gente va a querer decirnos a nosotros cómo ser, ¿verdad? Cómo ser negros o no. Pero entonces lo usa para decir que no hay racismo en el país, ¿no? O para decir que no, es que nosotros somos tan especiales, que es que no, no somos racistas. Entonces, esas resistencias que se generan y que como entender que lo que tú estás diciendo es otra cosa, ¿no? sí, no, es súper interesante, incluso aquí en Estados Unidos, yo cada vez que doy una charla, no importa dónde, ayer di una en la Universidad de Paul, que está en Indiana, siempre que encuentro algún estudiante dominicano, se me acerca y es la misma pregunta: ¿cómo yo puedo hablar con mi familia sobre estos temas? Entonces hay también como una división entre las generaciones nuevas, de dominicanos que están en la universidad y que están siendo expuestos a este tipo de conversaciones, y sus padres o sus tíos o sus primos o no sé qué, ¿no? Entonces se sienten alienados de la dominicanidad porque están cuestionando cosas que deberían cuestionar. Pero es complicado, y requiere de verdad mucha paciencia y mucha humildad y entender que no, que sí, que hay contradicciones y que son grandes esas contradicciones. Total. Bueno, yendo hacia casi terminando, digamos, la entrevista, me gustaría como pasar a esta experiencia de las Freedom Universities, que aportan a la formación de estudiantes indocumentados. Para mí eso es súper importante en el contexto que estamos. Hemos tenido varios gobiernos sumamente, ¿verdad?, xenófobos y racistas, pero se puede decir que en este gobierno ha habido un recrudecimiento de algunas políticas, digamos que este discurso de las personas ilegales, para hablar de personas indocumentadas, deshumanizándolas, digamos,
el gobierno introduce una ley de trata y tráfico para allantar a sus amos gringos, digamos, y luego la retira. Ay, no se pudo, tampoco le interesaba mucho, hay rapto de niños, hay detención de niños inmigrantes, detención de mujeres embarazadas inmigrantes, secuestro de personas negras, inmigrantes o aparentes, asesinatos recientes que ha habido también en nuestro país. Son todas cosas de las que hay mucha gente que decide como que pasar por encima de esas informaciones y decir, no, no, es que esas son cosas que pasan en esto, aquí no pasa. Entonces, y cuando la gente, digamos, más progre, más o menos habla del tema, también como que se aseguran de distinguir entre, bueno, una cosa son los documentados y otra cosa son los indocumentados. Entonces, esta cosa de las Freedom Universities, de agarrar, bueno, si tú sabes que vamos a darle educación a estudiantes indocumentados, supongo que parte de esta idea del derecho inalienable, o sea, como de la inalienabilidad de la dignidad humana, ¿no? O sea, como un poquito hablar de esa experiencia y la importancia, ¿no? De tener esas ideas. Mira, a mí, si hay eh, si hay un tema en el mundo que me mueve, me apasiona, me dicta mis pasos, todo esto, es la convicción enorme de que todo ser humano merece el mismo trato y que no hay ningún ser humano ilegal. Ese es el disparate más grande que hemos creado y que igual son legados coloniales, las fronteras, y siguen siendo. Entonces, para mí, cuando yo empecé como profesora asistente en la Universidad de Georgia, mi trabajo docente, al mes o dos de yo empezar, pasaron una ley prohibiendo, la de prohibición, eh, que los estudiantes indocumentados pudieran acceder a la universidad, o sea, no se podían inscribir, era ilegal. Y a mí eso no me cabía en la cabeza, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale esto de repente? Y fue como así, ¿no? La metieron por abajito esa ley, nadie se dio cuenta, como suelen pasar estas cosas. Entonces yo de verdad que no, en mí no estaba quedarme de brazos cruzados, como que no. Entonces empecé a organizarme con un grupo de profesoras y en principio hicimos protestas, tú sabes lo típico, que sí una recolección de firmas, pero lo que quedó súper claro es que esta estrategia, aunque tenía que seguir, iba a tardar. Y mientras tanto, tenemos un montón de jóvenes que han salido del colegio y que no pueden estudiar, que se les está prohibido estudiar. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un Freedom School. Los Freedom School, las escuelas de la libertad, tienen una tradición muy larga a partir de las luchas civiles en por los derechos de las personas negras en la segunda mitad del siglo XX, en el sur de Estados Unidos. Eran escuelas que se formaban precisamente para educar a estos jóvenes que no tenían acceso, pero también la meta era que una educación increíblemente participativa, donde se entendía que el centro era la lucha política y social y que las personas que se estaban educando tenían derecho a decidir cómo se querían educar y tal. Entonces, es un modelo que tiene una tradición muy larga en Estados Unidos. Y encontrándonos en un lugar como Georgia, que es uno de los lugares donde hay una tradición larga de Freedom Schools, se nos ocurrió porque no hacemos un Freedom, pero no School, sino University, no una universidad de la libertad. Y bueno, eso fue, digamos que el inicio y en principio pensamos en algo como chiquitito, pero se nos escapó de las manos y creció muchísimo. Es un proyecto que ya lleva casi 12 años y que para mí es como lo más lindo que me ha pasado en la vida, porque yo aprendí muchísimo. Yo me formé como profesora ahí. O sea, esa experiencia fue la que cambió completamente mi visión de la academia, de la universidad, de la docencia, del salón de clase. Y bueno, la meta es eso, estar en comunidad presencial. Y ahora todos que hemos estado en Zoom entendemos que hay una diferencia, sobre todo en términos pedagógicos muy grande, de estar en una cámara y de estar en comunidad física, ¿no? Se hace lo que se puede, pero cuando no puedes hacerlo, pero es preferible
la enseñanza en clase presencial. Así que esa era una meta y el único requisito es que tenían que ser indocumentados. Porque la idea era priorizar estudiantes indocumentados y que se sintieran seguros. Entonces, lo que fue más lindo Ingrid, de ese proceso fue ver que estos chicos que habían estado viviendo en las sombras, digamos, por mucho tiempo, escondiendo su estatus por vergüenza o por miedo, estaban en un salón donde todo el mundo alrededor de ellos estaba en el mismo lugar que ellos. Entonces, esa libertad y esa confianza que se dio, esa complicidad entre ellos fue súper linda. O sea, nosotros pensamos, uno va a enseñar historia, y ok, pero lo que realmente pasó ahí, y lo que sigue pasando es que se creó una comunidad donde esos jóvenes se sentían seguros y ya sintiéndose seguros podían aprender. Y entonces, bueno, esto es un proyecto que yo amo, me encanta, que se ha replicado varias veces en otras partes de Estados Unidos. A veces nos llaman, nosotros queremos abrir una sucursal de Freedom University y nosotras vamos y aportamos todo lo que podamos. Funcionó porque era completamente voluntario, sigue siendo. En lugar de depender de fundaciones, por ejemplo. Eh, todo el trabajo ha sido voluntario, todos los espacios han sido donados, entonces como que no le debemos nada a nadie y eso nos da muchísima libertad. Importante. Eso nos da muchísima Importante. libertad. Algunos por ahí Dicta una agenda, ¿no? De qué es lo que de se qué debe se tiene. enseñar. Bueno, hemos podido proteger mucho eso. Y bueno, muchos de esos chicos que se graduaron de Freedom University, que no es una universidad acreditada, se van, nosotros facilitamos con otras universidades privadas becas. Esa ha sido una Okay. parte importante del proyecto. Entonces, alianzas con diferentes universidades a lo largo de Estados Unidos. Berea ha sido una de nuestras más importantes por Bell Hooks, que estuvo ahí y nos apoyó muchísimo. Y bueno, y tenemos, de ahí se han graduado, bueno, ahora mismo hay varios estudiantes con PhD, hay una que terminó en Harvard el año pasado con un PhD en estudios americanos, hay un chico que estudió leyes en Columbia, tenemos un músico en Berkeley, así que sí que han seguido estudiando, que de ahí han salido profesionales importantes, Linda, que está haciendo un trabajo social en sus comunidades también. Bueno, buenísimo. Gracias por compartir esa experiencia. Gracias en general por la entrevista, por el tiempo, ¿verdad? Siempre. Señores, Bordes está en las principales librerías del país, que no son muchas. Entonces, y está también en el Instituto Bonosi, que lo tienen. Estos están en internet, ¿verdad? Si lees en inglés. Y Community as Rebellion sale en español en agosto Buenísimo. con traducción de Kiani Antigua. Buenísimo. Ya saben. Dejar también, digamos, una cuña también que en el canal de YouTube va a estar presentándose desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro, la pieza Yajaira, una obra audiovisual que creamos entre María Isabel Bosch y una servidora, que es precisamente de dos emigrantes, una en China y otra en algún lugar de Europa, en medio de la pandemia y las vicisitudes que viven. Así que ojalá tú también la puedas Claro que ver sí. ahí. Y muchísimas gracias por reentusiasmarme a inaugurar este espacio. Gracias a ti por la invitación.